¿Te ha escrito Daisy? No, perdón. ¿Qué pasó? Eso es de Salomé. Profe. Por ahí, porque como no la veo nunca, entonces. Muy bien. Ojo a esto. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no. No, el profe. Yo sí. 15 minuticos aquí ya en bombas. Ojo a esto, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, entonces vamos a hablar de lo que es la parte de selección de personal, ¿correcto? Y en esa selección de personal, uno muchas veces va a identificar una cantidad de cosas que les voy a mostrar a continuación, ¿cierto? Para que vean lo que me pasó mientras me puse a esperar a Adriana. Entonces, mire como que... Ya están viendo mi pantalla, mire como que... ¿Qué hice acá? 10 actitudes que debes evitar para tener éxito. ¿Listo? Así ya la habíamos visto. Esa ya la vieron ustedes, ¿sí o no? Sí. Y se acuerdan de todas esas actitudes, ¿cierto? Y ahora espere un momentico que fue que me pasé por acá. Pero es que le estoy mostrando es cómo me dejó esa vieja por no llegar rápido. Y ahora, entonces, vamos a mirar la famosa... A veces, digamos, dentro de las clases, uno tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿cierto? Porque no todos somos absolutamente buenos ni absolutamente malos, ¿sí o no? Todos tenemos algo de alguna de las dos cosas. Así que a veces uno comienza a creer que es un santo y eso es pura carreta.
tantos no hay, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Ah? Yo no he dicho nada, profe. No, ya para escuché algo. No, güey, que tosí. Ah, bueno. Espérame, a ver. Universidad Javeriana está aquí. El C y el I. Cosa tan ¿Ahora sí la está viendo? Sí, se ve ahí algo. Tenemos que cargue a ver. Está como molestando también el internet, pero está mejor que día. ¿Ya ahora sí les cargó? Dice, los japoneses son más inteligentes. ¿Y ustedes qué creen? No, es que ellos son disciplinados, no es que sean más Ah, bueno. inteligentes. Entonces, Son constantes. si uno mira, generalmente, pues aquí sucede todavía mucho, ¿no? Que a veces prefieren el talento humano de otro país, ¿cierto? Sabiendo que aquí también tenemos gente muy buena, ¿no? A ver, Sí, claro. ahí las dejo para que son 11 minuticos y ya con nuestra selección, ¿cierto? Hay que tener en cuenta muchas cosas, sí, ahí va. ¿Escuchan bien? Creo que sí. En japonés se dice así: Shinjitsu o shiranu mono wa uso no dore ni naru, que traduce: desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. O que conocer una verdad a medias es una mentira doble. O que conoceré la verdad os hará libres. Hay muchas frases sobre la verdad. El japonés le gusta decirlo así: Shinjitsu o shiranu mono wa uso no dore ni naru. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. No se imaginan la cantidad de mitos y mentiras que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón, y ese es mi trabajo en Latinoamérica. Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad progresiva del latino. Todos los días decimos mitos. Decimos el sol sale, pero el sol no sale. Nosotros damos vueltas alrededor del sol, que es diferente. La ropa me queda pequeña, no, la ropa no le queda pequeña. Usted está engordando, que es diferente. Yo crecí con un mito no muy dañino, esos no son dañinos. ¿Usted es chino? Me dice. Chino no, japonés. China y Japón es diferente, idioma, cultura, distinto, todo. Ah, me dice. ¿Y habla chino? Japonés, porque soy japonés. Ah, verdad, verdad, sí. Pero pelea como los chinos. En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es, cuando entran en confianza, niños y adultos, ¿usted sí come rata o no come rata? Yo no sé cuántas veces ya respondí: yo no como rata, no como rata, no como rata, no como rata. Cuando llegué a Japón a los 10 años, me sentí libre de esta pregunta, de si comía rata o no, y dije, bueno, por fin soy libre de esta pregunta. Y los niños en el Nakayama Shogakko, en la primaria, me rodearon, me miraron y dijeron: ah, Tanaka Chigane, usted es diferente, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces yo, Colombia, yo vengo de Colombia. Nanka Kauga Chigama. Sí, sus rasgos son diferentes. Colombia te toco. ¿Y eso qué es? ¿Colombia dónde queda? Colombia, Minami América, no, Sudamérica. No saben dónde queda Colombia.
Colombia, Brasil una tonalidad. Al lado de Brasil, Brasil tu iba más donde son. Brasil, o sea, Amazonas. Bueno, sí, Colombia tiene gran parte del río Amazonas. Usted viene del sector del Amazonas. Sí, sí, Colombia tiene gran parte del río Amazonas. ¿Qué? Tremendo. Me hicieron la gran pregunta. Entonces usted come culebra. Ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo ese tipo de preguntas. Por alguna razón, aquí como rata y allá como culebra. Pero el japonés no come rata. Eso es falso, es un mito. El chino tampoco. El chino come cosas más raras, pero rata no. En Colombia la culebra no es un plato típico. Sin embargo, son los mitos que hay, pero vuelvo y lo repito, no son dañinos, no hacen daño a la mentalidad. Hay unos que sí hacen daño y es mi trabajo, mi deber y mi pasión acabar con esos mitos y quiero que me ayude. Si alguna vez lo ha escuchado como joven, estudiante, el mito con el cual yo crecí traumatizado. Primero, los japoneses son inteligentes. Ayúdame si alguna vez ha escuchado eso, levante la mano. Wow. Imagínese yo. Mi abuelo, por parte de mamá, colombiano, me decía, mi hijo, ustedes se lo llevan para Japón. Sí, abuelo. Esa es una raza superior. Son inteligentes. Y me mostraba un radio viejo son y me dice, eso lo hacen allá. Yo llegué a escuchar maestros que decían, miren, los japoneses les dan cables, circuitos y hacen radios en el pupitre. Y una presión terrible porque muchos me miraban, japonés, yo, sí, japonés, debe ser muy inteligente usted, ¿no? Porque son inteligentes, todo viene de allá la tecnología, muy inteligentes. Y yo comencé a estresarme y yo hacía buena cara, sí, claro. Y por dentro yo decía, Dios mío, ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior que hacen calculadoras, radios en el pupitre. Así que llegué muy estresado a Japón a los 10 años, muy preocupado. Mi primer día de clase, nunca lo olvido. Estaba sentado en la silla de atrás, como todo novato, analizando, mirando, y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría porque gritaban igual, saltaban igual, se empujaban igual, se reían igual. En japonés, pero era igual. Parecían hasta los mismos niños de Colombia. La diferencia y lo que marcó la diferencia allí fue cuando entró el maestro. El maestro entró, todos salieron corriendo como que hubieran visto un fantasma, alinearon sus pupitres, se sentaron. Uno de los jóvenes dijo, Kiritz, que es de pie, Kyosuke, recto, Hayo gozaimasu, buenos días. Buenos días, respondieron. Chakuseki, dijo el muchacho, siéntense, se sentaron. De ahí en adelante, todo el tiempo escucharon y escribieron, nadie hablaba con el de al lado, había un silencio rotundo en una primaria, todos escuchando al maestro, y en ningún momento vi un maestro esforzarse en decir, escuchen, miren aquí, escriban, abran el cuaderno, todo lo hacían que les dijeran. Se fue el maestro, entró otro, ellos molestaron, gritaron, pero cuando entró el siguiente maestro, una vez más el protocolo, yo otra vez atento, yo comencé a asustarme mucho, porque yo dije, ¿cómo hacen para que se porten tan bien si son niños? Debe ser que, claro, Japón, hay cámaras y los torturan al final del pasillo, que se porten mal, pero no, ni habían cámaras ni los torturan. Sencillamente el japonés tiene una frase que dice así, que traduce, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No les interesa ser inteligentes, sino disciplinados, porque es en la disciplina donde, según ellos, está el éxito. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad es que los japoneses nos inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos, ni los computadores, ni las radios, ni las calculadoras. Pero ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony Bayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina, porque es un pueblo disciplinado a muerte. La disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde a una cita.
Si usted le dice que es a las 6, es a las 6, es a las 7, es a las 7, nunca falla. Y si va a fallar, le avisa 2 días antes, creo que voy a llegar 15 minutos tarde, pasado mañana. Es exactamente así. Para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, importa ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. El colombiano sí es inteligente. He estado en 14 países y me gusta, me deleito en hablar sobre los colombianos. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿Qué trabajo? ¿Cómo se portan? ¿Caen bien? El colombiano tiene algo que donde llega, como decimos, pega, gusta, se da a querer, dice lo que las personas quieren oír, se acopla al sistema, el idioma, se acopla hasta el clima, se aprende el formato del país y es una persona innovadora, no le gusta quedarse en un solo lugar, crece, se inventa, se ingenia cosas, tiene frases como si no lo sabemos, no lo inventamos, pero no nos quedamos en el mismo lugar, crecemos. El colombiano sí es inteligente, un japonés espera o se lleva 1 hora, 2, 3 horas para tomar una decisión. Es muy indeciso, es muy inseguro. El colombiano se arriesga, lo hace. Yo acostumbro a decir fuera del país que si usted le dice a un colombiano, venga, súbase allá. ¿Sabe qué dice? ¿Para qué o por qué? Pero formúlelo de otra manera. Colombiano, usted no es capaz de subirse allá. Que no, espere y verá. Problemas para bajarlo. No rete un colombiano, porque hace cualquier cosa con tal de probar, cualquier bobada, porque lo retaron. El colombiano se inventa cosas, se ingenia cosas. Es una persona inteligente. El japonés no. Ahora, disciplinados, mejor ni hablemos de eso. Si aquí tenemos una cita a las 6, nos vemos a las... O el lunes, ¿usted fue a la cita? No, yo tampoco, por eso nos amamos, nos queremos. Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, yo le aseguro que la falta de disciplina, por más talento que usted tenga, en algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida. No se trata de que usted las coja así, se agarre así, entienda todo muy bien. Se trata de personas disciplinadas, porque según el pensamiento japonés es en la disciplina donde está el éxito. Yo sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes. Todavía me dicen, usted es, yo por dentro, chino no, japonés. Japonés, yo, sí, japonés. Ah, arrégleme el televisor, mire qué son. No, yo no sé nada de eso. No es verdad. El latino es inteligente. Pero el tema de la disciplina está acabando desde nuestros niños hasta nuestros adultos, para no hablar de títulos. La disciplina es muy importante, necesaria en el éxito de una nación. Palabras que no logro hacer la traducción a japonés. En un segundo llego. Yo le puedo decir a un amigo por teléfono en Japón, espéreme, en un segundo llego. Si yo le digo eso, literalmente mi amigo, ¿cuál será? Para que llegue en un segundo, tiene que ser que está cayendo de un edificio. Ya estoy ahí. Si ya está, o usted está muerto o yo estoy muerto, no nos vemos. Ya estoy ahí. No puede ser. Y así le llamamos fuerza de expresión. En un segundo llego puede traducir, me faltan 14 semáforos, me estoy bañando todavía. La verdad no quiero ir, tal vez no vaya. De alguna u otra manera, no hemos entendido que no es solo tener talento, sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito. El secreto del éxito está en la disciplina. ¿Cómo la vieron? Interesante, profe. ¿Es cierto o no es cierto? Es verdad. Muy cierto, ¿cierto? Muy cierto. No, Sí. y es que, mira, aquí hay que tocar muchos aspectos fundamentales de esa falta de disciplina, porque es que uno a veces
sin querer queriendo, si no es disciplinado, puede llegar a tener problemas. ¿Por qué? Yo siempre digo a las personas, miren, en este momento ustedes están capacitando en la parte de lo que es el talento humano, ¿sí o no? Sí, señor. Y el talento humano es diverso en muchísimos aspectos. Es que uno nomás en la casa lo puede ver. Si uno tiene hijos, puede ver que el comportamiento de un hijo, no, o sea, los hijos no todos se comportan de la misma manera, o nosotros los mismos con nuestros hermanos, ¿o no? Sí, ¿Cierto? señor. Cada uno de nosotros tenemos un comportamiento particular, ¿correcto? Asimismo, en una organización, pues nos va a pasar las mismas cosas, ¿cierto? Vamos a encontrar personas que son muy comprometidas y otras que son muy recostadas, ¿o no? Y eso es verdad, profe. ¿Cierto? Entonces, mire todos los aspectos que uno tiene que tratar de dimensionar, ¿cierto? Cuando asume un cargo de ese tipo, ¿no? Además, les comento una cosa así rapidito. Dentro de esa parte de ese talento humano o el departamento de personal, de pronto ustedes han escuchado que son muy celosos para que la gente se entere de cuál es la nómina. Porque si yo me entero de que mi amigo se gana 10 pesos más, ya comienza el problema, ¿o no es así? Sí, suele pasar. ¿Correcto? A nosotros, como somos a los contadores de las organizaciones, pues obviamente nos llega pues el listado de la nómina, nos llegan los nombres y uno muchas veces pues tiene acceso a una información que en términos generales y entre comillas podía tratarse como confidencial, ¿correcto? Entonces, de pronto uno está en una organización donde hay presidente y hay gerente, ¿correcto? Y de pronto uno va y mira, uy, ese presidente se gana 20 millones de pesos y el gerente se gana 18, por decir algo. ¿Cuál es la primera expresión que uno trabajando en la parte operativa puede decir? ¿Cuál cree que sea? Él gana más que uno y uno hace más el trabajo. Es correcto. Eso no hacen nada, ¿sí o no? Sí, Y sí ganan. Y uno aquí es el que se están partiendo. matando. Un amigo, me acuerdo tanto de una anécdota que una vez, cuando estaba yo de asistente, no sé qué, que no sé qué, y yo pues también participaba en fútbol, básquetbol y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que pues me hice amigo de personal de la planta, ¿cierto? De operarios. Y entonces uno me dijo una vez me dijo, chévere estar como usted, que gana mejor que uno. En cambio, uno aquí trabajando y dele, y dele, y dele, y joda con eso. Entonces me dijo, en una ocasión le dije, pues hermano, lo que pasa es que uno tiene que capacitarse y puede aspirar a eso. Yo también trabajé en una fábrica, en un taller de mecánica y trabajé en el tanque, en una rectificadora de motores. Y yo salía con esos dedos vueltos, un etcétera, de, de manejar la soda cáustica, porque los guantes no. Bueno, le eché todo el cuento. Es que Ay, sí, ahí va, perdón, profe, lo interrumpo. sí, Ahí va tranquila. el tema de querer uno capacitarse, porque es que muchas veces pasa que el personal, sí, uno de persona identifica eso, de Uh que, ay, no, es que a mí me toca más duro, es que yo hago el trabajo más pesado, pero es que no sé, -huh. pero nunca hacen nada para ascender, para crecer, para obtener más cosas. Entonces depende más de uno, de querer Correcto. lograr y cambiar el pensamiento. Sí, correcto. E incluso la empresa pues también daba opciones de uno estudiar, ¿sí me entiende? Pero la gente, lo que tú dices, no quería. Entonces me acuerdo que una vez me lanzó la expresión, usted ya todo tranquilo, no sé qué, entra a las 8, porque en ese momento pues la entrada para los administrativos era a las 8, en cambio uno sí tiene que estar aquí desde las 5 de la mañana. Le dije, yo esta mañana llegué a las 3, porque yo tengo que hacer inventarios y tengo que mirar, yo soy de control interno y todo ese tipo de cosas, ¿correcto? Entonces, pero de todas maneras uno aquí trabajando como un burro, y le dije por eso, ¿no? Y él no comprendió en ese momento. Después comenzó a estudiar y me dijo que usted me dijo burro así, sin necesidad de decir nada más. Entonces le dije, no, lo que pasa es que uno tiene que también ser una persona, o sea, si uno quiere a las personas, pues tiene que tratar de motivarlas a que hagan cosas para el mismo crecimiento de ellas, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, de eso se trata también. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de características de individuos, etcétera, 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 ¿cierto? Pero lo que sí, les voy a encargar, así como dice, encarecidamente, es que traten de ser muy puntuales siempre, siempre en sus trabajos, ¿cierto? Porque si ustedes van a estar en el departamento de talento humano, no se admite que lleguen 5 minutos tarde, ¿correcto?
Acuérdense en eso que les estoy diciendo hoy, 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de María. ¿Correcto? No se les va a olvidar, porque eso marca la diferencia, ¿correcto? Ahora, en un momento determinado, yo gracias a Dios, sí, yo he sido auxiliar y pues también he sido gerente de organizaciones y les voy a contar una cosa, mire, créanme que uno como gerente o como director de una organización tiene que a veces ser como, ¿qué dicen? 24/7, ¿correcto? Porque mientras yo esté como empleado, ¿yo qué espero? Que me paguen o no, la nómina, ¿sí o no? Yo le Sí. pregunto a Adriana, ¿qué Adriana ya pagaron? Y me dice, no, no han pagado. Y voy y le pregunto a Daisy, oiga Daisy, ¿cuándo pagan? ¿Sí ven? Qué preocupación tan violenta, ¿sí o no? En cambio, allá la cabeza que está, uy, un momentico, este mes tenemos ni para la nómina, ¿cierto? Y se nos está venciendo precisamente hoy, ¿correcto? Y ayer hubo la reunión, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para pagarle al personal? Hay que hacer alguna vaina, ¿qué estrategia tenemos? Uno como gerente comienza, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué podemos realizar? ¿Cuánto hay en el banco? No sé qué doble giro tenemos. ¿Sí me entienden? Pues obviamente cuando la empresa es buena, ¿no? O Sí, sea, que señor. creen sus empleados, porque hay otras que le pueden pasar 3 o 4 meses y ni siquiera se les ve la voluntad de pago. Y hay unas empresas también, porque no nos podemos alejar de eso, donde digamos, la explotación a los empleados también es muy grande. Yo no sé si habrán escuchado que hay empresas donde las bellezas de los dueños, los gestores, se murieron. Le dejaron eso a los hijos se emborracharon y le volvieron todo un etcétera, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Prefieren más viajar ellos y de pronto así no les hayan pagado a los empleados, ¿cierto? Yo he conocido casos de muchas demandas de ese tipo de situaciones que se han presentado en las organizaciones, ¿correcto? Entonces uno tiene que, cuando esté en su trabajo, ser lo más puntual posible, ¿cierto? Y obviamente, yo siempre le digo a la persona, es que pueden haber excepciones, pero todos los días no puede ser posible, ¿sí o no? Claro. Porque si son todos los días, entonces yo generalmente, ¿cuál es la recomendación? Mire, que uno a veces no cae en cuenta, ¿cierto? Yo no puedo contratar personal, escúchenme bien, mi fábrica o la empresa queda en Suacha, ubicadito, ¿cierto? Y Sí. la persona más adecuada para el cargo vive en Chía. Imagínense. Si ven el trayecto que tiene que hacer para poder llegar a su trabajo, obviamente, ¿cierto? Si se demora 2 horas en el trayecto, ¿qué va a pasar cuando llegue al trabajo? Llega cansado Cansado y con la piedra afuera, diga así como sí o no. de todo. Ah, mire que no sé qué. Y eso sucede mucho, ¿no? Sí. Y cuando esos transmilenios están repletos, entonces mejor dicho, de todo puede pasar en todo ese trayecto. Entonces, eso también es, digamos, una de las cosas que tenemos que tener en claro, ¿cierto? Cuando estamos hablando de tanto de administración del personal como de selección del personal. ¿A qué dijimos de la selección de personal? Cuéntenme a ver. Los pusimos a ver a quién, a doña Adela, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los valores? Señor, No. no teníamos el contenido del programa Sí, pero no dijimos, no hablamos nada de los objetivos ni nada de esas vainas. y la inducción, no más. Ah, bueno, pero, Fundamentos, competencias y la introducción. ajá. Y no hablamos ¿y qué dijimos? A ver, ¿qué dijimos de esa? Pero pues se habló de la fundamentación, ¿no? Y se dieron unos puntos que vimos el primero que fue procesos de reclutamiento. Ajá. Ah, ok. Ahí Listo. quedamos, ¿no? Listo. Entonces, ojo a lo siguiente, mire. Dentro de todos esos procesos de reclutamiento y todo, lo primero que tenemos que tener claro, ¿cierto? Es qué se persigue con eso. Entonces, por eso les preguntaba de los objetivos, porque son una de las cosas que hablan en el video en la videoconferencia de Adela Cortina, ¿cierto? Pero entonces concretemos algo. Pongamos ahí un titulito más bien, entonces que me diga objetivos y desafíos de la selección de personal. Objetivos y desafíos. Uh-huh. De la selección. De la selección de personal, ¿correcto? Sí, Y decimos punto aparte, ¿cierto? Los departamentos de personal
emplean en el proceso de selección, o emplean el proceso de selección más bien, emplean el proceso de selección para proceder a la contratación de nuevo personal. Punto seguido. El proceso de selección se basa en 3 elementos esenciales. 2 puntos. Ay, Dios. 2 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? La información que brinda el análisis, la información que brinda el análisis de puestos que proporciona la descripción de las tareas coma, las especificaciones humanas y niveles de desempeño que requiere cada puesto punto y coma. Los planes de talento humano, recuerde que hay muchas veces se habla todavía de recurso humano, ¿no? Los planes de talento humano a corto y largo plazo coma, que permiten conocer las vacantes futuras con cierta precisión y permiten asimismo conducir el proceso de selección en forma ordenada y lógica, ¿cierto? O en forma lógica y ordenada. Conducir el proceso de selección. Sí, en forma lógica y ordenada. ¿Correcto? Eso es fácil, ¿no? No es que, recuerden que uno de pronto comienza, ¿cierto? Y entonces vamos a solicitar las hojas de vida. De pronto también tenemos que consultar a nivel de la empresa si hay alguno de los funcionarios que esté capacitado para desempeñar el cargo que se está requiriendo en un momento determinado. ¿Puede pasar o no? Sí. Ustedes saben que de pronto... Ahí te hago otra pregunta. Ese proceso de selección, ¿también depende de cada empresa o hay Sí, algo claro. estandarizado? No, también depende de cada empresa, pero lo que pasa es que usted puede tener como un estándar o un modelo, ¿correcto? Y usted lo adecua de acuerdo a la necesidad de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Es que mira que de pronto no es lo mismo un operario de planta, como para darte a ver si me la comprende, un operario de planta de una empresa metalurgia, ¿cierto? O metalmecánica, a un operario de planta, ¿cierto? De una empresa donde se trabaje con embutidos, por decir algo. Ah, sí, claro, por lo que el cargo es diferente. Correcto, ¿cierto? Son Pero operarios de planta, el son proceso, operarios de planta, ¿sí o no? Por eso sí. era que se decía, ¿se acuerda cuando hablábamos de administración que usted tiene que buscar algo que sea homólogo a lo que usted está necesitando en un momento determinado? ¿Correcto? Entonces, y también de esa forma dependerán, ¿cierto?, las evaluaciones que se hagan. Yo no sé si les acabé a comentar que en las plantaciones donde se hacen, ¿cómo se llama esto? Donde se siembran flores, ¿cierto? Ya.
llamémoslas floristerías, mientras me acuerdo el nombre. Bueno, allá hay unos exámenes muy especiales, ¿cierto? Que permiten en un momento determinado hasta establecer si el empleado o el aspirante tiene inclinaciones guerrilleras. ¿Sí sabían eso? No, profe, yo no lo sabía. No, señora, son unos exámenes. Incluso a uno también, digamos, hay empresas que, pues obviamente no siempre se detectan, ¿no? Los mitómanos. ¿Estamos ahí? Entonces, hay muchos exámenes precisamente para establecer eso. Pero dentro de ese proceso de selección, cuando hablamos de que sea una forma lógica, esa lógica que hace referencia, pues precisamente lo que tú me estás diciendo, ¿cierto? Dependiendo del tipo o la clase de empresa, que sea lógico el proceso que se está haciendo en un momento determinado. Por ejemplo, también uno dice lógica y ordenada, ¿cierto? ¿No? ¿Qué hacemos? No? Y como pasa en muchos lados, ¿no? Primero yo quiero hablar con las personas, escúcheme lo que voy a decir, como una especie de acercamiento, como una especie de entrevista, ¿correcto? Sí. Primero hablemos con la persona. Y esa persona a veces es un psicólogo. Entonces, uno se reúne y él dice, no, sabe que esa persona no continuemos con esa persona porque la impresión que me dio es que es esto y esto y esto. Y entre el proceso, en otros procesos, en otras empresas o en otras organizaciones, de pronto hay que hacer 2 o 3 entrevistas, pero ya están en un proceso más adelante, ¿sí me entienden? De pronto la seleccionan, le hacen las pruebas, qué sé yo, y dicen, ahora entonces tiene entrevista con tal. Termina esa entrevista y si la pasa, entonces lo pasan al otro, entrevista con otro, ¿cierto? Sí. Y ahí, la coladera, no lo volvieron a llamar, que era lo que yo les decía a las personas, pues obviamente es importante también que si yo estoy en el proceso de selección de personal y las personas, todo el mundo está ansioso de que lo llamen a uno cuando uno está buscando, o sea, cuando está uno buscando un trabajo, está ansioso de que la empresa lo llame o por lo menos le diga sí o no. Sí. Y a veces no lo hacen y uno ahí espere y espere y espere. Y dije, Es que, bueno, ya. ahí yo hago dos preguntas, profe. Pues una, la pregunta era eso, porque a veces hay empresas de que, bueno, uno envía la hoja de vida, entonces el proceso se supone que es la preselección de las hojas de vida dependiendo del cargo que se necesite. Lo llaman a uno, le hacen pruebas, a veces hacen entrevistas, a veces no, ya dependiendo de las pruebas, pues pasan al proceso de contratación. Como hay otros trabajos de que sí, lo que dice el profe, te seleccionó, lo llamaron, hizo pruebas, después de las pruebas no, que la entrevista con fulano, que la entrevista con sultano, que otra entrevista y que ahí sí haga el proceso. Entonces, esa era mi pregunta, que si era algún estándar o pues si se aplicaba dependiendo de cada empresa. Correcto. Entonces, fíjate que de pronto muchas empresas lo que te decía es de hacer un acercamiento inicial con la persona, porque uno coloca la convocatoria y le llegan N hojas de vida, ¿no? Sí. Correcto. Entonces usted comienza a hacer la preselección. Y la preselección, ojo lo que les voy a decir, por si me está escuchando por ahí alguno que... ¿Qué pasa? Yo preselecciono. Si yo estoy preseleccionando cargos parecidos al que yo tengo, ¿usted qué buscaría? ¿Que la persona cobre más o cobre o menos que usted? No, pues es que ahí... No, analícelo desde el punto de vista de usted como persona. ¿Qué haría? No, yo miraría más que, o sea, pues no sé, yo lo veo así, no sé ya en el punto que uno esté trabajando y esté seleccionando. Yo lo miraría es acorde a las funciones que yo hago, que sea una persona igual de competente a mí para que desempeñe el cargo. Por eso. Pero usted buscaría una que gane, póngale cuidado, su merced tiene una especialización, ¿correcto? Una persona que están buscando con el mismo perfil tuyo. Vamos a decir que tú estás de gerente en una sucursal de la empresa, ¿listo? Y están buscando a una persona para también que sea gerente de otra sucursal, ¿sí o no? Te delegan, como ya saben que tú eres competente, entonces ¿qué te voy a delegar? Que me ayudes a ubicar a esa persona, ¿listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Tú ya dijimos que tienes una especialización, y te gana 5 millones de pesos, por decir algo. Llega una persona y tiene 2 especializaciones, ¿cierto? Ha trabajado en empresas, la competencia más dura donde tú estás, ¿correcto? Y llega cobrando 3 millones de pesos. Póngale pues cuidado. ¿Usted qué hace?
Uy, no, yo no lo tumbaría tampoco, porque Ojo, allá voy yo, siente, ¿cierto? esa persona ya es mucho más capacitada que yo. O Yo sea no que lo puedo tumbar. esa persona en un momento determinado, ¿cierto? Pasa el jefe, uy, esta es buena, entonces usted ya como está también ya está en la mira, ¡pum! Me puede entrar a reemplazar fácilmente o no. Y si usted Sí, está y aún pendiente de gana una, menos que yo, si que es usted lo que está está, si usted pasando está mucho. pendiente de un aumento, muy seguramente ya hay una justificación, ¿cierto? De que no. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque es que uno también a veces juega con ese tipo de cosas. Aunque nosotros hablamos mucho también de lo que es la parte ética y toda esa cuestión, a veces la persona le dice, mire, esta persona que tiene más o menos lo mismo que yo, mire todo lo que gana, ¿cierto? Ujú. Mire, venía ganando 5 millones y yo aquí con 500.000. Y mire lo que hace esta. Incluso usted siempre, por eso es que yo soy uno de los que digo, uno no se puede comparar con nadie, ¿cierto? Ujú. Porque también más adelante van a ver que uno depende de muchas cosas. Y una de las cosas es la suerte. Aunque uno no crea, ¿cierto? Uno también tiene suerte en muchos aspectos que uno a veces no la alcanza a distinguir. ¿Sí o no? Uno, por ejemplo, suerte que yo hubiese podido hacer una especialización y que hay personas que no han podido hacer una especialización. ¿Por qué? Porque no tienen el recurso, porque no se les dieron la oportunidad. ¿Sí me entiende? Todo ese tipo de cosas hay que evaluarlo. Entonces, en un momento determinado, ¿sí? Ahí le comienza a jugar a usted también la voluntad de decir, un momentico, yo traigo a esta persona aquí, sabe más que yo, porque uno también tiene que reconocer o no. Sí. Cobra menos, tiene un hijo más que yo, porque eso todas esas comparaciones, ¿sí o no? Uy, no. Esta hoja dejémosla a un ladito, ¿sí o no? Y Sí. arranquemos con las otras y mire, obviamente yo no estoy diciendo que vamos a buscar una persona que no sea capacitada para el cargo, pero trata de buscar una persona que más o menos esté a nivel suyo, tanto también, o un poquito más de lo que usted se gana. ¿Para qué? Para usted también tener justificación de por qué está en un momento determinado solicitando un incremento de sueldo, ¿sí o no? O que se revise su sueldo, por lo menos. ¿Estamos ahí? Ok. Eso puede pasar. Bueno, muy bien. Digamos, y coma, y finalmente, coma, los candidatos que son esenciales para disponer de un grupo de personas entre las cuales, para disponer de un grupo de personas entre las cuales se pueda escoger. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted? Si ya separó unas hojas de vida, y un poco de gente que gana, o sea, que la aspiración salarial es un poquito más de la de uno, yo me gano 5, está pidiendo 6, entonces esas, agarro todas esas, tienen más o menos y comienzo a hacer, esas fueron las que escogí, ¿correcto? Que no les Sí. vaya a pasar lo que me pasó a mí, ¿sí o no? Que llegue su jefe y le diga, venga, y vea esta persona, vea, esta está cobrando menos y no sé No, qué. pues eso. ¿Cómo? Señora. Que estaba sonando entrecortado, profe. Ah, ok. Lo que le digo es que Ya llegue suena. su jefe, y le diga, mire, ¿usted por qué no seleccionó esta hoja? Mire que, ¿cierto? Esta hoja, mire, esta persona todo lo que sabe y está cobrando 3 millones nomás y tenemos cierto un margen hasta 5. ¿Por qué no lo escogió a esta? Y resulta que su jefe también tiene la misma profesión que usted. ¿Puede pasar o no? Sí. Entonces, lo mismo que le digo, pues sí, traigámosle y verá que los dos nos quedamos impuestos, porque, o no, ¿correcto? Si la persona sabe más que nosotros dos, pues, uy, no, esa no, déjela más bien, déjela por fuera. ¿Puede pasar? Sí. Sí, eso pasa, ya ha pasado, Claro. créame que sí. Eso uno ve unas cosas que son chéveres, pero pues de eso se Profe, trata, ¿no? bueno, tenía dos preguntas para hacerte, profe. Pregúntame. La primera era, bueno, en cuanto a cuando se hace la selección, bueno, se supone que hay un rango de lo que dice el profe. Yo tengo conocimientos y mi aspiración salarial es 3 millones, Correcto. pero la empresa está ofreciendo 2.500.000. Ujú.
ahí cómo se haría ese tema de preselección o se les informa a ellos antes de continuar el proceso o qué se hace. No, es preferible, ¿cierto? Antes de continuar el proceso, que la persona sepa cuál es, ¿cierto? Digamos, lo que hay disponible para ese cargo, o cuál es ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínate que yo, sí, mi aspiración son 3 millones, perdón, y me ofrecen 2 millones y 500. Fíjate que ya internamente yo ya tengo un malestar, ¿o no? Sí. Comencé a hacer todo eso y no voy a trabajar bien. Entonces, ¿para qué nos ponemos a traer personas, ¿cierto? Que en un momento determinado no se van a sentir bien. Yo tuve la experiencia con unos abogados, ¿cierto? Ustedes saben que el abogado tiene una ventaja, ¿no? Que generalmente cuando arranca, él pide un anticipo, ¿sí o no? Sí. Yo le hago el caso, pero usted tiene, perdón, y eso por norma, ellos ya tienen establecido cuánto es el valor, si es el 20 o el 30% de lo que van a solicitar, ¿correcto? A nosotros los contadores no, qué camello, primero hay que hacer el trabajo para que le paguen a uno. Sí, sí, ¿me entiendes? Sí. ¿Correcto? Obviamente cuando estoy como asesor. Cuando estoy ya en la empresa, pues ya es otro sistema. Pero es muy importante, ¿cierto?, que la persona sepa cuál es el valor que tiene disponible o que tiene establecido la empresa para esos cargos. Por eso es importante cuando hablamos ya de la parte de la administración de los salarios. Mire, para ese cargo está esto. Es como, por ejemplo, las bellezas del Congreso. ¿Sí o no? Ay, no, profe. Así sea usted dormilón, gana lo mismo que los otros, ¿o no? Sí, Sí. sí, eso no tiene sentido. Bueno, es que eso se pone uno a meterse en ese campo y ya uno no le das como mal genio, ¿cierto? Como una persona durmiendo ahí, todas 5 presidentes que estuvieron ahí, siempre repitió él y siempre durmiendo, no, eso no tiene sentido, ¿correcto? Sí. Entonces, eso también, digamos, dentro de las organizaciones es importante también establecer, ¿cierto? ¿Cuál es la alternativa que usted tiene de crecer dentro de la organización? Mire, yo tengo una estudiante en la universidad que ella trabaja con una multinacional. Y cuando estábamos hablando de estas cosas, de estas situaciones, me dijo, profe, me voy a retirar de la empresa, pues. Pues ella es muy, digamos, muy prestante, sabe muchas cosas. Y me dijo, lo que pasa es que esto ya estoy aburrida, perdón. Dije, ¿por qué está aburrida? Porque siempre lo mismo, ¿cierto? Ya manejo TIC, yo no veo, o sea, no hay más qué más hacer ahí, no hay sucursales, solamente está la empresa, aquí en Colombia es esa, y resulta que le dije, pero usted puede aspirar a que de pronto la mande para otro país, ¿sí o no? Y le pague mejor. Dijo, no, profe, es que no sé. Ahora, mi jefe, allá generalmente en una empresa multinacional, uno siempre tiene, digamos, el ascenso verticalmente. O sea que generalmente si tú estás de asistente, por decir algo, vas a pasar de jefe, ¿sí me entiendes? Y cuando le sucede ese movimiento dentro de la organización, que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Del traslado de los objetivos de esa administración, de poder usted subir, movilizarse hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo le sucede en una empresa multinacional? Casi siempre, o cuando se retire la persona, el jefe de uno, o cuando se muera. Entonces ella me dice, no, y ese viejito, para que ese no tiene ganas de morirse todavía. Entonces me tocó retirarme. ¿Sí me entiende? Muchas veces cuando, o sea, ¿a qué hago relación aquí? Que no siempre es salario, ¿cierto? Hay otras cosas. Al principio usted puede estar peleando por mucho, pero puede llegar un momento, ¿cierto?, en que a usted no le interese ya el salario, a usted le interesa es como ya como crecer más como persona y de pronto la entidad donde está en un momento determinado no le da esas Posibilidades. posibilidades, correcto. ¿Listo? Ok, profe, y la otra pregunta era, a veces en las empresas, lo que dice el profe, ¿es ético decirle a una persona, no, usted no va a seguir el proceso, no espere una llamada porque no lo vamos a llamar? O sea, si hablamos de la ética y la moral para las personas, obviamente lo correcto es decirles, no, usted no aplica para el cargo, no lo vamos a llamar, no espere. Pero a veces hay empresas de que le prohíben a uno o le prohíben a las personas que digan eso.
Entonces, ahí es donde va el tema de que la gente, no es porque uno quiera decirle, pero pues la empresa le aplica y decirle, no, lo estamos llamando, no, no sé qué, las falsas ilusiones. Sí, Ahí, correcto. ¿qué se puede hacer? Eso es lo mismo, tratar de enseñarle al jefe, ¿cierto? Que eso no se puede hacer con una persona porque usted está jugando digamos, con la necesidad de otra persona. Es mejor que a usted le diga, no, qué pena, usted no, hasta aquí llegó, no puede continuar con el proceso porque falló en esto, y se acabó. ¿Listo? Porque si no, déjeme, vamos a revisar y después ya estamos llamando. Y llevan 2 meses y la persona esperando ahí, a mí me parece que eso está muy mal. Yo sí No, siempre le pues he ahí dicho, sí ya también es control de uno querer que 2 meses y siga esperando, ¿no? no, Una semana y no sí, lo llamaron, chao. por eso, pero si usted, por ejemplo, ya hoy se dio cuenta de que no servía, ¿cierto? Y la Sí. otra persona también se dio cuenta de la que le estaba haciendo el proceso de selección de que usted no servía, pues dígale de una vez, no, qué pena, pero ya hasta aquí llegó usted, su participación ya no hay, porque pues igual está la prueba, la siguiente es más complicada y usted no está en las condiciones pues, para desarrollarla o alguna cosa así, o simplemente está, es más, la persona se va, qué pena, tome ahí, eso ya no sale muy costoso, y péguele su llamadita y dígale, mire, qué pena, hasta aquí llegó su proceso de selección, y ya, para que no vea llorar a la persona ni nada. Sí, sí me entiende, porque a Uy, veces sí, pasa, porque ¿no? eso es muy fuerte. O sea, Ujú. digamos que saber que una persona está con una necesidad de un lado, de algo, de un cargo y decirle que va con esas esperanzas de conseguir algo y decirle, no, Ujú. usted no sirve. Pero toca, pues, pero es mejor así, ¿cierto? A estar a las falsas ilusiones, ¿no? Bueno, sí. Entonces eso es así, eso es como, Lo que pasa es pues, que va también en saber decir las cosas, ¿no? Es la es, manera más es amable correcto. decirle la cosa. Mm. Y no es lo mismo decirle, vea, hasta aquí va su proceso, a decirle usted no sirve para eso que está pasando. ¿Sí o no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Muy Sí, bien, claro. muy bien. No, y sí, para mí siempre será ético llamar a la persona y decirle que definitivamente no continúa, para que no, lo que tú dices, para que no se haga falsas ilusiones, ¿no? ¿Listo? listo, Muy bien, profe. pongamos ahí Pero punto seguido. creemos en Listo. Decimos punto seguido. Estos tres elementos determinan en gran medida la efectividad del proceso de selección. ¿Listo? Sí. Del proceso de selección. Entonces decimos, punto seguido. Si se obtienen informes confiables de los análisis de puestos, Si se coma, obtienen perdón, profe. si se obtienen informes confiables de los análisis de puestos. ¿Cierto? Acuérdese que sea por allá donde se habla de la administración de eso, ¿no? Pero, Sí. coma, Sí. si los planes de talento humano son adecuados y la calidad básica del grupo, de solicitantes es alta, coma, el proceso de selección puede llevarse a cabo en condiciones óptimas. ¿Listo? Punto seguido. Hay tres elementos adicionales. ¿Cómo, profe? Hay tres, punto seguido, hay tres elementos adicionales. Tres elementos. Adicional. Adicionales en el proceso de selección
que también deben ser considerados. 2 puntos. Dos puntos. La oferta limitada de empleo, coma, los aspectos éticos, coma, las políticas de la organización y el marco legal en que se inscribe toda actividad. ¿Listo? Listo, profe. Dejemos un titulito que diga selección de personal, panorama general. 2 puntos. Selección. Panorama general. ¿Listo? Y entonces, por favor, actívenme otra vez las estas para volverles a ver esa cara. A ver si los han... Así no se han dormido, diga. para dejar la evidencia. Y la idea, pues, es de... nos ingresamos por el otro link. ¿Vale? Profe. No, yo me espero un momentico, es porque yo sé que como a veces fallan las conexiones, eso es un camello a veces en unos sitios, ¿no? Uno dele, y eso como depende de la señal o de la antena que haya ahí. Entonces es un camello. Todos los que hemos trabajado en esa vaina sabemos de eso. Sí, profe. Listo, amor, ya nos hablamos entonces. ¿Listo? A la otra entonces. Bueno. Por aquí, ya hablamos ahí, muestra aquí.